Ramón Salaverría es catedrático de periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra e investigador en medios digitales desde hace más de 25 años. También es director de Digital UNAV, un centro de estudios sobre el uso de Internet y la vida digital. En 2012, la ONU le incluyó en el directorio Global Experts, que selecciona a más de 300 expertos de clase mundial en distintas disciplinas. Es autor de más de 250 publicaciones académicas y profesionales y del libro Ciberperiodismo en Iberoamérica, un relato de la evolución de los medios digitales en los 22 países de América Latina, España y Portugal. Con todo esto en la espalda, también ha sido nombrado por el Consejo de Europa como director del Consejo de Expertos sobre el aumento de la resiliencia de los medios, un proyecto con unos objetivos muy ambiciosos a nivel continental. No está mal como carta de presentación. Bueno, hola Ramón. ¿Qué tal? Muy bien, ¿tú? Pues un gusto y con ganas de charlar sobre asuntos importantes. Bien. Bueno, tú estudiaste aquí hace más o menos 30 años, ¿no? Pues vamos a ver, yo me incorporé aquí como estudiante en el año 88, por lo tanto ya más de 30, sí, sí, sí. Joder. Y han Bastante. cambiado mucho estos estudios en 30 años. Bueno, de hecho, estos estudios no existía ni el edificio siquiera. Sí que había unos estudios de radio que estaban en el torreón, en uno de los torreones del edificio central. Eh, Eran otros tiempos, otras Hmm. circunstancias, pero yo creo que el gusto por la radio en este caso pues era el mismo que tenemos hoy. Bien, bien, bien. Me gusta saber eso. Bueno, hablemos ya del Consejo de Europa. Para quien no lo sepa, esta institución se autodefine como la principal organización del continente dedicada a la defensa de los derechos humanos y cabe destacar que está totalmente separada de la Unión Europea. Hoy tenemos el placer de recibir en Think, al que el pasado mes de febrero fue escogido por el Consejo de Europa para liderar el Comité de Expertos sobre el aumento de la resiliencia de los medios. ¿Podría explicarnos más en profundidad de qué trata esta iniciativa? Bueno, efectivamente el Consejo de Europa es un organismo internacional que congrega a 46 países, hasta febrero eran 47, lo que pasa es que tras la invasión Hmm. de Ucrania por parte de Rusia, Rusia fue apartada de este organismo. Y esos 46 países, que incluyen los 27 de la Unión Europea, más otros países europeos que en estos momentos están fuera de la Unión, por ejemplo, la propia Ucrania, pues tiene una representación ahí. Y este foro, que es de hecho anterior a la Unión Europea, trata de bueno, velar por el respeto y el desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades de los ciudadanos europeos. Por eso, pues trata aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el derecho a la información, y este es el motivo por el cual pues hace unos meses el Consejo de Europa decidió crear un foro de expertos cuya finalidad es elaborar un par de informes que luego servirán para que los distintos países europeos desarrollen sus legislaciones en torno, en este caso, al desarrollo de los medios periodísticos. Yo tuve la fortuna y también debo decir un poco la sorpresa de Hmm. ser invitado a formar parte de ese foro, y la sorpresa ya fue mayúscula cuando no solamente pues, fui uno de los 13 expertos, sino que terminé siendo su presidente. Claro, ¿y tú como presidente qué función desempeñas? Bueno, la presidencia es una cuestión, por una parte, protocolaria, en el sentido de que las reuniones, hasta ahora hemos tenido dos, habrá otras dos reuniones en Estrasburgo, eh, pues, eh, pues necesitan una persona que es Sí. la que coordine pues, las distintas intervenciones y la que bueno, impulse los debates, las discusiones, con el fin de generar un conocimiento productivo. Por otra parte, también el presidente es el responsable posteriormente de dar cuenta de los resultados Hmm. ante el propio Consejo de Europa. Este es un comité de expertos, pero posteriormente pues, habrá una rendición de cuentas ante el Consejo de Europa, y eso le corresponde al presidente. Bueno, tiene una parte, ya digo, de carácter un poco institucional, protocolario, pero en el fondo el verdadero trabajo es de todos y cada uno de Bien. los expertos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues estamos contribuyendo solidariamente a dar lo mejor de nosotros mismos. Bien. Y bueno, esta iniciativa que es bastante interesante, ¿cuál es la iniciativa? O sea, ¿cuál es la repercusión que espera esta iniciativa a nivel europeo? Bueno, los informes que elabora el Consejo de Europa no tienen un, ¿cómo decirlo?
una serie de conclusiones normativas, no son leyes en este sentido, y lo que emite un consejo de expertos no tiene pues una serie bueno, de desarrollos normativos posteriores. Ahora bien, esos informes sí que suelen servir como fuentes de inspiración para el desarrollo legislativo en cada uno de los países Sí. miembros. De hecho, cuando se desarrollan las leyes en cada uno de los países, habitualmente se invoca a los principios formulados por el Consejo de Europa. Y es muy extraño que una normativa de un país vaya en contra de esos principios inspiradores. En ese sentido, pues podemos decir que tiene una responsabilidad muy grande, porque de lo que nosotros estamos haciendo, pues dependerá las bases, los principios sobre los que se regirán los países a la hora de desarrollar las legislaciones específicas para cada uno de esos territorios. Bien, bien, la verdad es que tiene buena pinta. Pero bueno, ahora vamos a pasar un poco más a hablar de Europa en su conjunto, sobre todo desde el punto de vista político y social. ¿Cómo ves? ¿Cuál es la visión que se tiene del periodismo actualmente en Europa? Bueno, en los países occidentales en general, yo diría que el periodismo está en un momento de transformación. La palabra crisis en sí mismo, en Sí. su origen etimológico griego, ya tiene ese elemento de cambio. A mí me gusta utilizar más transformación que crisis, porque parece que crisis lo estás señalando algo Hmm. negativo, y desde luego aspectos negativos en el presente de los medios hay unos cuantos. Pero me parece que lo más destacable es la transformación que está experimentando. Hay una transformación, en primer lugar, de tipo tecnológico, que en buena medida ya está completada. Se inició en los años 90 con la transición desde un modelo analógico hacia un modelo digital, pero ese cambio tecnológico ha producido toda una serie de cambios en los procesos productivos, en las rutinas profesionales de los periodistas y de los medios, en los modelos de negocio, en las formas de relacionarse con el público. Por lo tanto, estamos teniendo que reaprender, o más bien Claro. que redescubrir la forma de hacer la información en un contexto tecnológico que ha cambiado de raíz, ¿no? Desde el punto de vista del investigador, que es el mío, pues es un momento enormemente apasionante, ¿no? Porque significa que las cosas están cambiando delante de tus ojos y tratas de, por una parte, entender lo que está ocurriendo, por otra parte, formar a los nuevos periodistas que llegan a la profesión de modo que estén lo mejor cualificados, y en tercer lugar, yo diría también apuntar caminos sobre los cuales pues esperamos que pueda desarrollarse un periodismo de calidad. Bien, bueno, de hecho, hablando del periodismo de calidad, mucho se habla de que el periodismo está abandonando el periodismo de calidad por un periodismo mucho más de la era del clickbait, por el click todo así. ¿Es esto verdad? Hay muchos periodismos hoy, ¿eh? Hmm. A veces nos quedamos únicamente con una imagen que puede ser la imagen menos lustrosa del periodismo, pues el sensacionalismo, la irrelevancia, el clickbait, pero al mismo tiempo debemos reconocer que se está produciendo probablemente el mejor periodismo que jamás se haya Claro. elaborado en la historia del periodismo, el periodismo más documentado, el periodismo más rico en términos de narrativa, el periodismo más reposado. ¿Qué ocurre? Pues que en muchas ocasiones lo más destacado, lo más visible, pues no es precisamente lo más edificante. Hmm. Y al final, pues hay una cierta idea de que todo el periodismo que se hace actualmente tiene ese mismo cariz. Y no es cierto, y no es cierto. Eh, Como profesor y como investigador, bueno, pues yo aspiro a que mis alumnos y futuros profesionales, por tanto, pues valoren el periodismo de calidad y traten de orientar su trabajo periodístico hacia pues la mejora de los medios y la producción de la mejor información posible al servicio de la sociedad. Luego, pues hay circunstancias que pues, condicionan o limitan ese objetivo. Pero bueno, al menos que mis alumnos sepan dónde está Sí. el objetivo hacia el que conviene mirar, y a partir de ahí, pues que cada uno tome el camino que estime oportuno.
Sí, me parece muy importante lo que dices, porque no solo es sensacionalismo y clickbait del periodismo, hay muchísimo periodismo de calidad que quizás se ve menos porque llama menos la atención, ¿no? Y bueno, Europa fue el continente que vio nacer al periodismo y en su momento, sobre todo con Inglaterra, pues fue la referencia y el espejo en el que muchos países con ambiciones democráticas se miraban a la hora del periodismo. ¿Se puede decir lo mismo? Bueno, el periodismo es muy diverso ahora, ¿eh? Hmm, El periodismo evidentemente es una profesión global que se ejerce en los lugares más remotos y que debemos decir se ejerce de maneras muy diferentes. Desde una perspectiva occidental podemos pensar que hoy día, en el siglo XXI, pues todo el periodismo pues, está marcado por la vanguardia digital. Pero yo, por ejemplo, hace unos días estuve visitando Colombia con algunos territorios un poco remotos, no especialmente bien hmm, conectados, y allí, por ejemplo, el contexto informativo, el contexto periodístico es radicalmente totalmente diferente. diferente. Allí, por ejemplo, la radio, el medio sonoro, sigue siendo uno de los cauces principales de comunicación, porque es la forma más sencilla de que determinadas personas accedan a la información. Y en cambio, la conexión a través de computadoras, pues es algo todavía que se ve algo como remoto, ¿no? Hay muchos periodismos en el mundo, hay muchas formas de ejercerlo y todos son igualmente respetables. Yo hace años, por ejemplo, también me acordaba en estos momentos, en Liberia, en África, hay un tipo que hace periodismo con tablones. Qué curioso. Se coloca en un cruce de carreteras bastante concurrido por personas y entonces todos los días, pues, o bien escucha la radio, ve las noticias Sí. y lo que hace es escribirlas en un pizarrón con una tiza para que la gente que está pasando, bueno, pues se entere de la información, porque esas personas, muchas de esas personas, no tienen acceso a ninguna tecnología Claro. informativa. Bueno, pues esto que está haciendo esta persona en Liberia, en el fondo reproduce algo que ya se hacía en el Imperio Romano, donde las noticias del día se colocaban en una piedra y la gente que pasaba allí pues podía verlas. Por lo tanto, la información se puede hacer de mil maneras diferentes. Lo importante es atender las necesidades informativas de la sociedad. Joder, pues la verdad es que una pasada lo que nos has contado. Bueno, ahora ya que hemos repasado un poco el periodismo en Europa, vamos a intentar ahondar en la cara menos bonita del mundo de la información. De hecho, de su enemiga, podríamos decir, la desinformación. Y es que, como periodistas que somos, hemos investigado sobre ti. No te asustes, Ramón. Y sabemos que en su día, para el podcast Mentiras Contagiosas, definió la desinformación como aquella difusión de informaciones falsas o engañosas de manera intencionada. Ujú. Por tanto, la desinformación es mentir deliberadamente. Y en el ámbito de la difusión informativa general, en la que se dirige a toda la población, ¿cuáles suelen ser los principales intereses para desinformar? En primer lugar, efectivamente, la desinformación tiene como componente esencial la voluntad de engañar. Es claro que todos, no solamente los periodistas, todos y cada uno de nosotros nos confundimos y cometemos errores, pero Hmm, esos errores en muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones quiero pensar, pues no son voluntarios y no pretenden llevar a engaño a quien nos escucha, ¿no? Cosa bien distinta es cuando a hmm. través de la manipulación informativa alguien pretende manipular a sus destinatarios, ¿no? Y esto es algo que en el contexto de las redes digitales en los últimos Claro. años hemos comprobado que se ha multiplicado. ¿Cuáles son los objetivos de las organizaciones, personas, estados que están utilizando la desinformación de manera estratégica? Bueno, pues está el poder, está la voluntad de, bueno, pues perjudicar la reputación de sus adversarios, está la voluntad de desestabilizar determinadas Sí. sociedades, organizaciones. Por lo tanto, va más allá de lo meramente informativo. La desinformación tiene un componente de seguridad nacional, internacional,
Y a la vista está que los organismos internacionales y los países han entendido que esta dimensión es muy importante Mm, y no hay más que ver lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Rusia sí. frente a Ucrania para que veamos que la desinformación efectivamente es un factor de gran importancia estratégica. Sí, es que justo con lo que decías, lo de Rusia y Ucrania y todo lo que ha pasado con el coronavirus, yo creo que ha sido el gran ejemplo de hasta dónde puede llegar la desinformación. Es que había momentos, tú entras a Twitter y lees todo tipo de cosas que todas van como con la verdad por delante, te dicen que es verdad, pero la inmensa mayoría son pura desinformación y todo tiene, como has dicho, intereses detrás que persiguen. Es que, al menos a mí me impresiona mucho cómo hemos llegado a este punto. Bien, ha habido una evolución. Yo creo que el fenómeno de las redes sociales, que no estaban al principio de la transformación digital, en los años 90 no había redes sociales, las primeras redes sociales empiezan a despuntar a mediados de la primera década de este siglo XXI y en estos momentos pues son uno de los elementos hegemónicos. Muchas personas, de hecho, asocian Internet a redes sociales, conciben Sí. Internet como redes sociales y no es necesariamente así, ¿no? Pero las redes sociales han tenido distintos efectos y uno de los efectos ha sido precisamente la multiplicación de los mensajes desinformativos y la visibilización de esos mensajes por parte de millones de personas en todo el mundo. Eh, el impacto que alcanza actualmente la desinformación es mucho más grande que el que era antes. Y esto es muy fácil de entender. Cuando no existían las redes sociales y la información Mm. venía pues seleccionada y tratada por profesionales de la información, por ejemplo, por periodistas, el filtro de la mentira, pues el tamiz periodístico hacía que pues ese tipo de contenidos desinformativos no trascendieran a la ciudadanía. Ahora, en cambio, las redes sociales plantean una comunicación no filtrada. Cualquiera puede publicar y por tanto el que quiera manipular ahora lo tiene mucho más fácil de lo que lo tenía en el pasado. Mm. Por ejemplo, con todo esto, Cambridge Analytica y aquel documental que sacó Netflix, que ahora mismo no me viene el nombre a la cabeza, en el que, bueno, se destapaba toda la trama con Donald Trump y el Brexit, que habían comprado nuestros datos para utilizarlos en sus campañas electorales. Eso, cualquier ciudadano de a pie, cualquier persona, ve ese documental y se asusta, Uh -huh. creo yo. Em, ¿Qué opinión te merece esto? Bien, Cambridge Analytica en realidad fue un fenómeno que afectó más al Reino Unido que a Sí, Estados Unidos, porque tuvo que ver con la votación del Brexit. eh, y ahí pues hubo bueno, una utilización quirúrgica, podríamos decir, sí. de los datos personales y de los perfiles de los usuarios de Facebook a la hora de exponerles a determinado tipo de mensajes y de discursos, ¿no? Cuando tú tienes muy bien perfilado a tu público en una red social y sabes cuáles son sus gustos, cuáles son sus preocupaciones, sus ambiciones, sus insatisfacciones, tú puedes diseñar unos mensajes para tratar de llevar ese público hacia determinado tipo de pensamiento. Con Cambridge Analytica lo que ocurrió fue que esa segmentación, hipersegmentación del público se pudo realizar. Cambridge Analytica terminó centrándose en un 5, máximo un 10% de Sí. la población, porque ya sabían que el 90% restante ya tenía la decisión tomada, pero el resultado se iba a jugar en ese 10%, hacia quién votara ese 10%. Y por tanto, cuando manipulas de manera estratégica los mensajes, expones a esas personas a determinado tipo de impactos informativos, pues al final pues termina ocurriendo algo como el Brexit, ¿no? Y esto Sí. evidentemente, como se suele decir popularmente, pues erizó las orejas del lobo pues a partir de ese año, 2016, las instituciones europeas, los países han tomado buena cuenta del riesgo que esto supone y están tratando de ponerle coto. Bien, hablando sobre manipulación que hablábamos,
Ayer estuve viendo un podcast de David Jiménez, exdirector del Mundo, y que escribió un bestseller, el director, y hablaba de la corrupción que hay en los medios grandes en España, en los generalistas, de cómo los poderes económicos y poderes políticos deciden prácticamente los contenidos de los medios, cómo se va a contar, cuándo se va a contar y qué se va a contar. ¿Has podido vivir esto de alguna manera tú? Bueno, esto me parece un poquito llamativo que se diga con semejante firmeza. No en vano, no olvidemos que David Jiménez fue director del Mundo. Sí, Y él, bueno, pues viene a decir que él habla con conocimiento de causa en la mm, medida que él durante un periodo pues ejerció esa responsabilidad, ¿no? Yo no puedo hacer reflexiones al respecto, puesto que nunca he tenido semejante responsabilidad. David Jiménez sabrá lo que le ha tocado vivir o lo vale. que ha dejado. Pero yo en Mm, particular sí pienso, y es un poco la percepción que tenemos, digamos, los consumidores de la información, que, que las presiones políticas, ideológicas, económicas, que pesan sobre los medios de comunicación son bastante grandes, en unos países más que en otros, y particularmente en España yo creo que ese tipo de presiones se perciben como muy grandes, tanto en los medios públicos como en los medios sí, privados. Y, y bueno, todos desearíamos contar con una estructura periodística mucho más firme, tanto en los medios públicos, quiero decir, medios públicos no condicionados por los designios de los partidos políticos en el gobierno correspondiente, sea gobierno nacional o sea gobierno autonómico, o también empresas periodísticas más fuertes, capaces de resistirse pues, a las influencias y a los requerimientos de determinados anunciantes o propietarios que, bueno, pues ven con malos ojos que se hable sobre ciertos temas. sí. El problema al final es que tenemos empresas periodísticas endebles y por tanto cuando no tenemos fuerza es difícil oponerse. Cuando vemos otros países, por ejemplo en el Reino Unido, donde empresas periodísticas, corporaciones como la BBC, que siempre se utiliza como emblema de calidad periodística, pues tienen esa independencia, ese Claro, claro. presupuesto propio, y que no está, cuya dirección no está determinada por los designios del partido político de turno, cuando eso ocurre nos encontramos con el periodismo de calidad. Lamentablemente en España no tenemos ese tipo de ecosistema, pero yo no cejo en la esperanza de que esto termine ocurriendo algún día. Al menos habrá que reclamarlo. Claro, hay que luchar por el periodismo independiente, creo yo. Es muy importante. Bueno, ahora ya vamos a profundizar un poco más en los medios de comunicación. Y es que es un hecho que con el avance del tiempo, los medios de comunicación se han tenido que ir adaptando y renovándose a cómo ha ido evolucionando de los tiempos la tecnología. Y lo cierto es que con el paso de lo analógico a lo digital, no solo han sufrido nuestras queridísimas abuelas. Los medios de comunicación, al menos aquí en España, han tardado en adaptarse a la era digital. Cuesta ver el avance tecnológico como una oportunidad para el mundo de la comunicación, que a veces se aterra por la aparición de nuevas plataformas, como pueden ser YouTube, Twitch, que vienen a sustituir, aunque yo creo que se pueden complementar con la radio, los periódicos, la televisión. Como, y ahora que los medios de comunicación que se están multiplicando, o sea, con la aparición de la era digital, ahora mismo la vasta mayoría son medios nativos digitales. De hecho, según un estudio conjunto entre la Universidad de Navarra y la Universidad de Santiago de Compostela, en el que tú, Ramón, participaste, se identificaron 2.874 medios nativos digitales. ¿Cómo afecta esta realidad al mundo de la comunicación? El panorama del ecosistema de los medios ha evolucionado mucho, como hemos dicho antes, ¿no? Y uno de los elementos, por ejemplo, muy destacables es que los medios digitales ya en el año 2022 son el medio más cuantioso, el medio más grande en términos de números de medios en comparación con cualquier otro tipo de medio, sea impreso, radiofónico o televisivo, ¿no? Y dentro de los medios digitales también se ha producido una evolución, porque hay algunos medios que proceden de marcas periodísticas clásicas, de periódicos, de radios, de televisiones, y otros, en cambio, que
han nacido de la propia red. Es a estos últimos a los que llamamos medios nativos digitales. No es exacto que sean casi 3.000 los medios nativos digitales, los medios digitales en su totalidad son unos 3.000 y algo más de un tercio de ellos, 1.000 y pico, son medios nativos digitales, que ya en sí mismo es un número absolutamente bárbaro, porque significa que la red y los periodistas que trabajan en la red han sido capaces de impulsar proyectos periodísticos de información general, pero también muchos de ellos de información especializada, de deporte, de economía, de cultura, que abordan asuntos que han ido siendo más o menos abandonados por los medios clásicos y que están siendo relevados por los medios nativos digitales. Por eso decía antes que para mí asistir y analizar este fenómeno, digamos, desde la barrera de la universidad, pues es un privilegio. Yo he tenido esa suerte, ¿no? A mí me ha tocado un tiempo de muchos cambios, ¿no? Podía haber sido 20 años antes o 20 años después, pero me tocaron estos 20 años. Y en esos 20 años, pues he tenido una suerte enorme, sobre todo para el que tiene curiosidad e interés en el ámbito de los medios, como es mi caso, y ahí estamos. Bueno, a ver, creo que estamos todos de acuerdo si afirmo que los medios han perdido un poco el monopolio de la palabra pública. Ahora el lector, el oyente, el espectador también forma parte de esa opinión pública y también, gracias a las redes sociales, puede participar de ella. Puede en Twitter dar su opinión o poner una información él mismo, él ha grabado algo, lo puede subir. ¿Podría decirse eso, que la autoridad del medio de comunicación ha menguado? En cierta parte sí, pero solo en cierta parte. Voy a explicar por qué. Porque, por una parte, lo que ocurre es que muchos de los usuarios de Internet lo que hacen es repercutir, hacerse eco de contenidos que han sido originalmente publicados por los medios. Es decir, no es que el público o los usuarios, los ciudadanos, estén sacando cosas que los medios no mencionan, sino que lo que hacen es comentar asuntos que previamente han sido revelados por los medios. Por lo tanto, el papel original de los medios sigue estando ahí. Pero es que hay un segundo papel enormemente importante. Antes mencionabas, Javier, el tema de la desinformación. Sí. Claro, muchos de los supuestos usuarios de las redes son en realidad perfiles artificialmente generados. Sí, los bots. Son los bots, son los distintos tipos de actores que a veces pues son personas pero que utilizan distintos perfiles simultáneamente y parece que son muchas personas pero es una sola. Y hay un fraude de fondo. Un fraude que pretende, en ocasiones, ahora estamos a punto de llegar a un periodo electoral, que pretende trasladar una imagen forzada, manipulada de la realidad, donde parece que todo el mundo se encamina en una determinada dirección. Yo creo que en ese tipo de contextos donde no sabemos quién dice qué, es esencial el papel de los periodistas profesionales y de los medios, porque ahí ellos son el garante de una información que tiene fuentes, que está debidamente tratada y que, en caso de ser incorrecta, debe ser corregida. Bueno, pues se nos acaba ya el tiempo, Ramón, y no quería terminar el programa sin antes agradecerte, de parte de todo el equipo de Think, que hayas venido a compartir con nosotros tanto su tiempo como su conocimiento sobre el mundo de la comunicación. Muchas gracias. Y espero que hayas disfrutado de esta entrevista. Ha sido un gusto, muchas gracias. Has escuchado Think, un podcast quincenal en el que abordamos temas diferentes yendo al fondo de las cuestiones. Escúchanos los jueves a las 4 de la tarde en Radio Universidad de Navarra. Además, estamos en las principales plataformas de podcast: Spotify, iVoox, Apple Podcast y Google Podcast.